Episodio 1. El niño que recitó el salmo sin saber latín. No fue un exorcismo. No fue un milagro. Fue una grieta en lo que el cielo había sellado hacía siglos. Yo estaba allí. Lo juro. Vi al niño. Vi sus ojos, negros como la noche antes del Génesis. Tenía solo 9 años. No hablaba desde que nació. Ni una palabra. Pero aquella mañana de misa, cuando el coro cayó en silencio, él se puso de pie y comenzó a recitar. No en español. No en ningún idioma vivo. En latín antiguo. Un latín que ni los padres del seminario reconocieron de inmediato. Pero yo sí. Porque yo lo había leído antes. Una vez. En una página oculta del Códice Salmorum Interdictus. Un salmo prohibido. El niño hablaba con voz temblorosa. Como si cada palabra pesara como piedras ardientes en su garganta. Y justo cuando pronunció el tercer verso, una estatua de Cristo crucificado comenzó a llorar sangre. No lágrimas. Sangre. Sangre espesa. Oscura. Cayendo desde los ojos como si recordara algo. Como si alguien más llorara a través de él. Y entonces lo escuchamos. No era un grito. No era un rugido demoníaco. Era un llanto. Profundo. Humano. Que venía desde detrás del altar mayor. Todos los presentes se voltearon al mismo tiempo. Un anciano cayó desmayado. Un bebé rompió a llorar. El sacerdote, temblando, dejó caer el cáliz, y el vino consagrado salpicó como si fuera fuego. Un humo negro empezó a brotar del piso de piedra. Como si algo hubiera sido convocado. O liberado. Pero el niño seguía. No paraba. Y cuanto más recitaba, más fuerte lloraba la presencia invisible. Hasta que el llanto se volvió palabra. Una voz quebrada. Desde el humo. Murmuró. ¿Por qué aún recuerdas mi nombre? Yo no sabía qué responder. Nadie lo sabía. Pero el niño sí. Giró su cabeza lentamente. Con lágrimas en los ojos. Y dijo. Porque tú fuiste uno de los primeros en cantarlo. La iglesia quedó en silencio. Solo se oía el eco del demonio. Llorando como un niño, por un salmo que alguna vez, hace siglos, también le perteneció. Y así comenzó todo. Episodio 2. El salmo que no estaba en ninguna Biblia. Nadie pudo encontrarlo. Ni en la Vulgata. Ni en los textos apócrifos. Ni siquiera en los archivos secretos del Vaticano. Aquel salmo no estaba en ninguna Biblia. Y sin embargo, Sor Amalia lo escuchaba cada noche desde hacía 13 días. Siempre el mismo sueño. Siempre la misma voz, masculina. Ronca, como si saliera de una garganta hecha de cenizas. Susurrándole versos que no entendía del todo, pero que le dejaban la almohada empapada en lágrimas. La priora le prohibió hablar de ello. Pero una madrugada, no soportó más. Se levantó, descalza, fue hasta la capilla y lo recitó. 3 versos. Eso fue suficiente. Los cirios encendidos se apagaron al instante. El crucifijo de la pared se cayó sin que nadie lo tocara. Y la sangre que aún quedaba en la estatua de Cristo, la que lloró en la misa anterior, comenzó a evaporarse, como si temiera lo que venía. Y entonces, ocurrió lo que nadie se atrevió a contar oficialmente. Las paredes lloraron. Sí, las paredes de piedra. Lloraron como si recordaran. Como si se avergonzaran. Y desde las lágrimas, una palabra apareció grabada con fuego. Salmo 0. No 1. 0. Un número que no existe en la estructura sagrada. Un número que representa lo anterior al Génesis. Lo que fue cantado, antes de que existiera la creación. Sor Amalia cayó de rodillas. No por miedo, sino por algo mucho más profundo, reconocimiento. Porque en esa melodía prohibida, ella también sentía que ya la había cantado antes. Pero cuando intentó escribir los versos en papel, algo la detuvo. Su mano se paralizó. Su pluma se quebró. Y desde la sombra del confesionario vacío, una voz, la misma del sueño, le dijo al oído. Ese salmo no fue dictado por Dios. Ella giró, lentamente. No había nadie. Solo un frío imposible. Y una presencia, de rodillas. Llorando. Como si escuchar ese salmo fuera recordar su condena. Porque todo lo que fue cantado antes. Episodio 3. Cuando el exorcista lloró junto al demonio. Estilo, narración voice. Tono oscuro y emocional y sagrado. No se supone que un exorcista llore. No frente a un demonio. No frente a lo impuro. Pero esa noche, el padre Elías se quebró. Y no por debilidad, sino por algo que ningún seminario enseña. Reconocer el llanto del enemigo y entenderlo. Todo comenzó en la capilla abandonada de Santa Efigenia. Allí llevaban al poseído número 37 del año. Pero aquel joven no se debatía. No escupía blasfemias. No retorcía su cuerpo. Solo lloraba. En silencio. Sin mover los labios.
hasta que el padre Elías abrió su Biblia, y algo lo detuvo. No fue su voluntad, fue su memoria. Una palabra, una sola palabra que nunca estuvo escrita, pero que apareció allí, como grabada con fuego en medio de la página del Salmo 23. Y aunque camine por el valle de la sombra de la nada, nada, no muerte, nada. Y al pronunciarla, el joven poseído levantó la cabeza y comenzó a cantar. Su voz no era suya, era antigua, hermosa, dolorosa, una melodía imposible, en una lengua que el padre Elías jamás había escuchado, pero que su alma reconoció al instante. Era el Salmo 0, el mismo que Sor Amalia había soñado, el mismo que hizo llorar al demonio oculto detrás del altar. Pero esta vez, la voz no venía del joven, venía del demonio, y no estaba maldiciendo, estaba suplicando. ¿Lo recuerdas, padre?, susurró la entidad desde los labios del muchacho. Tú también lo cantaste antes de nacer, antes de que te llamaras Elías, antes de que fueras hecho carne. El sacerdote cayó de rodillas. Sus ojos, secos por años de exorcismos, de oraciones repetidas mecánicamente, se llenaron de lágrimas, y por primera vez en su vida sagrada, no ordenó, no gritó, no exorcizó, solo se quedó allí, junto al demonio, llorando el mismo salmo, porque en lo más profundo, ambos recordaban lo mismo, la canción antes del cielo, la melodía que no redime, pero duele, solo llora quien aún puede sentir. Episodio 4, el espejo que reflejaba el alma del demonio. El espejo no tenía marco, no era de vidrio, ni de metal, era una losa pulida de obsidiana negra, colocada dentro de una cripta olvidada bajo el antiguo monasterio de San Casimiro. Nadie tenía acceso a ese lugar, nadie, excepto los que eran llamados en sueños. Y Sor Lucía fue llamada. Durante 7 noches, escuchó una voz detrás de su pared. No era una voz humana, ni demoníaca, era una mezcla de ambas cosas. Un canto suave, casi maternal, que la invitaba a bajar por las escaleras que nadie usaba desde hacía 2 siglos. Ella obedeció, sin miedo, sin velas, solo con un salmo entre los labios. Y cuando llegó, lo vio. El espejo de los caídos. No reflejaba el cuerpo, reflejaba el alma. Y no el alma actual, sino la que uno tenía antes de elegir su condena. Sor Lucía se acercó, temblando. No vio su rostro, ni siquiera su silueta. Vio a un niño hecho de luz, sentado en un jardín sin tiempo, cantando el Salmo 0, pero no estaba solo. Frente a él, en el reflejo, había otro niño, de ojos dorados, de sonrisa inmortal, hasta que dejó de sonreír, y empezó a llorar. El canto se detuvo. El reflejo tembló, y en un instante, la imagen del niño cambió. Alas caídas, piel ennegrecida, mirada vacía. Era el mismo, pero ya no era luz. Era él, el demonio. Y entonces Sor Lucía entendió. El demonio que llora al oír un salmo, es porque fue el primero en enseñarlo. El espejo se agrietó, no por el contacto humano, sino porque aquello que habitaba dentro, aún sentía, aún recordaba lo que fue. Y en un último destello, el espejo devolvió la mirada a Lucía, y susurró, tú también olvidaste quién eras antes de ser buena. Ella huyó, pero su reflejo, ya no la siguió. Hay almas que no fueron creadas para el cielo ni para el infierno, solo para recordar lo que hubo, antes del juicio. Episodio 5, el salmo que quemó una iglesia vacía. No había misa, no había fieles, ni siquiera había velas encendidas. La iglesia estaba vacía, pero ardió igual. Todo comenzó cuando el organista, don Felipe, ciego desde los 17 años, decidió volver a tocar después de años de silencio. Decía que tenía un canto en la cabeza, uno que no reconocía, pero que lo visitaba cada noche en sueños. No es mío, hermana, dijo a la sacristana, pero lo escucho, como si lo hubiese enseñado yo mismo. Aquel martes al amanecer, entró solo en la iglesia de San Joaquín, se sentó frente al órgano, y sin saber cómo, empezó a tocar. No había partitura, no había compás, solo una melodía, oscura, dulce, agónica. Era el Salmo 0, pero en música, y cada nota parecía un lamento que venía desde los huesos del mundo. El aire se volvió espeso, las columnas de mármol comenzaron a sudar, y los vitrales, sin que nadie los tocara, estallaron como si rechazaran lo que escuchaban.
Una anciana vecina que pasaba frente a la iglesia asegura haber escuchado voces desde dentro. Voces que no eran humanas, pero tampoco infernales. Eran llantos afinados, como si los mismos muros recordaran la canción y no pudieran soportarla. Y entonces, sin previo aviso, fuego, las puertas ardieron, el altar crujió, y las llamas comenzaron a bailar al ritmo del salmo. Pero no consumían como fuego normal, no dejaban cenizas, solo silencio. Cuando llegaron los bomberos, no había llamas, no había humo, ni rastro del órgano. Solo don Felipe, de rodillas, con los dedos carbonizados, y una sonrisa triste en los labios. Ya lo recordé, murmuró. Yo fui quien lo compuso, cuando aún podía mirar la luz. Nadie lo entendió, nadie lo creyó, pero en el centro del altar calcinado, una sola palabra apareció escrita con ceniza blanca. Algunas canciones no fueron hechas para consolar, sino para despertar lo que nunca debió dormir. Episodio 6. La confesión de la madre del demonio. Nadie la tomaba en serio. Decían que estaba senil, poseída o simplemente loca. Pero lo que doña Berenice confesó antes de morir no puede ignorarse. Tenía 94 años. Vivía sola en una casa al borde del monte, rodeada de rosarios colgados como amuletos, y una Biblia sin tapas sobre su cama. Durante décadas, repitió la misma frase a quien se atrevía a visitarla. No lo maldigan, no lo odien. Él solo llora porque recuerda. El párroco del pueblo, por compasión o por simple curiosidad, fue a confesarla en su lecho de muerte. Pero ella no pidió perdón. Ella contó un secreto, uno que lo dejó paralizado. No fui violada, no fui engañada. Lo cargué con amor, Padre, porque su alma era pura, era luz, hasta que el cielo lo desterró por cantar demasiado alto. El sacerdote no comprendía. Entonces, ella se levantó, como si la enfermedad jamás la hubiera tocado. Abrió un baúl antiguo y sacó un pañuelo bordado con símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Lo envolví en esto cuando nació, y cada noche, para que durmiera tranquilo, le cantaba una melodía que escuché una vez, en sueños. El padre Elías, sí, el mismo que lloró con el demonio, abrió el pañuelo y palideció. Los símbolos coincidían con los del Salmo 0. Doña Berenice lo miró a los ojos, y con una voz temblorosa, dijo: yo no paría un monstruo, Padre, paría un recuerdo, uno que el cielo enterró, pero que sigue sangrando por dentro. Entonces, antes de morir, recitó 3 versos en esa lengua imposible, y en ese instante, la luz de la habitación se apagó, los rosarios giraron en el aire, y una sombra se arrodilló junto a su lecho, llorando, no para llevarse su alma, sino para acompañarla. El demonio no nació para destruir, nació para recordar, y cada vez que llora, es porque escucha la voz de quien lo amó primero. Episodio 7. La mujer que tradujo el llanto del demonio. Ella no era teóloga, no era monja, ni medium, ni sacerdotisa. Era pianista, y no sabía absolutamente nada sobre exorcismos. Pero cuando escuchó por primera vez el llanto del demonio, supo que aquello no era un lamento. Era música. Se llamaba Ágata de los Ríos, y desde pequeña decía que podía ver los sonidos. Nadie lo entendía, pero cuando lloraba a alguien cerca, Ágata se quedaba en silencio, observando algo invisible en el aire. Una partitura de tristeza, una melodía dibujada entre lágrimas. Pasaron años. Ella creció, y el don también. Y una noche, en la sacristía de una iglesia donde su tío sacerdote la dejó practicar piano, algo ocurrió. Una grieta invisible se abrió, y desde lo profundo del altar, una presencia comenzó a llorar. Pero no era humana. Y Ágata no se asustó. Abrió el teclado, colocó los dedos con delicadeza, y sin saber por qué, comenzó a traducir el llanto. Cada lágrima tenía un acorde, cada gemido ocultaba una armonía. Era como si el alma que lloraba estuviera intentando recordar algo, a través de la música, y lo logró. Ágata tocó una pieza que nadie había compuesto jamás, una que no parecía de este mundo, ni celestial, ni infernal. Cuando terminó, el silencio fue tan espeso que dolía, y entonces, la voz se escuchó. Una voz quebrada, antigua y hermosa. Gracias, dijo, por devolverme la canción que perdí. Ágata miró el piano.
Las teclas estaban manchadas con una sustancia negra. No tinta, no sangre. Era ceniza. Ceniza de algo que alguna vez fue luz. Y ardió por cantar demasiado cerca del trono. Ella intentó repetir la pieza al día siguiente. Pero ya no podía. Porque esa melodía solo existe cuando el demonio llora. Algunos llantos no son dolor. Son memoria. Y solo los que escuchan con el alma pueden traducir el lenguaje de los caídos. Episodio 8. El día que el salmo rompió el infierno. No fue un terremoto. No fue una erupción. No fue un castigo. Fue una grieta en lo eterno. Y todo comenzó cuando alguien leyó el Salmo 0 en voz alta. Nadie sabe su nombre. Solo que era una mujer. Ciega. Y que llegó sola al convento clausurado de Santa Margalida. Con un cuaderno lleno de símbolos que nadie había podido traducir, excepto ella. No lo escribí yo. Dijo. Solo lo recordé. La monja portera quiso detenerla. Pero cuando escuchó la primera frase, se desmayó con los ojos abiertos. Como si su alma hubiera escuchado algo que su cuerpo no estaba preparado para recibir. La mujer entró a la capilla desierta. Se arrodilló. Y con voz temblorosa, empezó a recitar, verso por verso, en esa lengua sin tiempo, que ni los ángeles ni los demonios se atreven ya a pronunciar. Afuera, el cielo se oscureció. Las aves huyeron en bandadas sin rumbo. Y el suelo comenzó a respirar. En una aldea cercana, testigos aseguran haber oído un estruendo subterráneo, como si algo enorme se rompiera debajo de sus pies. Los relojes se detuvieron, las cruces temblaron, y los niños empezaron a llorar sin razón aparente. Y entonces, ocurrió lo imposible. Una iglesia que llevaba siglos sepultada bajo lava petrificada se abrió sola. Desde sus criptas salieron gritos, pero no de condena, sino de súplica. Mientras tanto, en la capilla, la mujer llegaba al último verso. Sus ojos ciegos sangraban. Su voz se partía, pero no se detenía. Y al pronunciar el final del salmo, el suelo crujió con un grito que no venía de este mundo. Una grieta se abrió en el centro del altar, y por ella no salió fuego. Salió un viento helado, cubierto de voces. Una de ellas, rota, infantil, familiar, susurró. ¿Por qué has abierto la canción? Si sabías que aún me dolía. La mujer sonrió, y dijo, en su último aliento, porque es tiempo de que también el infierno tenga derecho a llorar. Y luego, episodio 9, el salmo que solo puede ser dicho al revés. No es un himno, no es una oración, es un error eterno, que solo puede sobrevivirse si se invierte. Así fue como lo describió el padre Romualdo antes de ser encerrado en una celda acolchada por el Vaticano. No por locura, sino por lo que había escuchado dentro del salmo maldito. Todo empezó con un hallazgo en el sótano de una abadía francesa abandonada desde el siglo XVII. Un cilindro de cera sellado con símbolos arameos. Dentro, una cinta de grabación. Frágil, casi deshecha. Y en ella, una voz. No gritando, no rezando, cantando. Lentamente, como una letanía invertida. Y cuanto más se rebobinaba, más comprensible se volvía. Era el Salmo 0. Pero al revés. El padre Romualdo no debió haberlo escuchado entero. A los 3 minutos, sus pupilas se dilataron. A los 5, su piel sudaba hielo. Y al final, comenzó a sangrar por las uñas. Pero no gritaba. Solo susurraba. No se puede leer hacia adelante. O se abre. Cuando le preguntaron qué se abre, respondió con una sonrisa triste. Uno mismo. Las investigaciones revelaron algo más perturbador. Todo aquel que ha intentado leer el salmo en orden normal, línea por línea, muere en un sueño profundo. No por infarto, no por posesión, sino por desgarro del alma. Porque el salmo fue compuesto como espejo. Y los espejos, si se miran sin prepararse, cortan. Un teólogo anónimo dejó una advertencia escrita con su propia sangre. Solo el que cante el Salmo 0 desde el final hacia el inicio, verá lo que ve el demonio cuando llora. Y no todos soportan llorar lo que él recuerda. La cinta fue confiscada, quemada, pero aún hay quienes juran haber escuchado el eco de esa melodía en lugares donde nadie reza y nadie muere. Porque hay llantos que no terminan. Solo regresan, en reversa. Algunas verdades no deben entenderse. Solo deben doler. Y si un salmo nace del abismo, su única forma de redención es cantarlo al revés. Episodio 10. El sacerdote que murió recitando el salmo. Él sabía que iba a morir.
Pero eligió hacerlo, mientras lo decía, verso por verso, silencio por silencio. No huyó, no suplicó, no se escondió detrás de cruces ni reliquias. Se sentó frente al altar vacío, encendió una vela, y abrió la boca. El padre Camilo era un hombre austero, de fe callada. No se le conocían milagros, pero sí tenía un don, que ocultó hasta el final. Recordaba lo que otros solo soñaban. La noche anterior a su muerte, escribió una sola línea en su diario. El Salmo 0 no se recita para alejar demonios, se recita para acompañarlos. Y eso hizo. A las 3:33 a.m., hora en la que se dice que el velo entre mundos tiembla, entró solo en la capilla de piedra donde habían ocurrido tantos exorcismos fracasados. Colocó una grabadora encendida y empezó a recitar. No gritaba, no cantaba, susurraba, como si no le hablara al mundo, sino al eco mismo del pecado. En la grabación se escuchan 3 cosas: su voz recitando el Salmo 0, en una lengua ya olvidada por los ángeles; un segundo latido, más fuerte que el suyo, que no proviene de su pecho; y al final, un suspiro, pero no humano, un suspiro de reconocimiento. A las 4:06, lo encontraron, arrodillado, con la cabeza inclinada hacia un crucifijo que no estaba allí antes, y con una sonrisa sutil, dibujada en sangre seca. No había signos de violencia, ni marcas, ni posesión, pero sus ojos, abiertos, reflejaban algo que nadie más vio. El forense dijo que su corazón se detuvo sin trauma, como si, simplemente, hubiese dejado de tener razones para seguir latiendo. Y en su mano cerrada, encontraron una pequeña nota escrita con tinta roja: no teman al llanto de un demonio, teman al día en que ya no llore, porque entonces, el salmo habrá terminado. Hay muertes que no son finales, sino respuestas, y hay versos que no matan, te liberan de lo que fuiste antes de ser tú. Episodio 11. El niño que hizo llorar a un demonio, con fe. No hablaba, no leía, nunca fue bautizado, pero cuando cerraba los ojos, el infierno se callaba. Se llamaba Samuel, o eso creían, porque nunca pronunció su propio nombre. Nació en silencio, vivía en silencio, y sin embargo, las paredes de su cuarto se estremecían cada vez que dormía, como si algo invisible rezara con él o contra él. La primera vez que lo llevaron al templo, los perros callejeros huyeron, las palomas descendieron al suelo, y los relojes del pueblo se detuvieron por exactos 33 segundos. Fue allí cuando ocurrió, durante la misa, mientras el sacerdote alzaba la hostia consagrada. Un susurro frío cruzó el aire. Nadie lo pronunció, pero todos lo escucharon. ¿Él recuerda? Entonces, una sombra se alzó desde el suelo de piedra, alta, torcida, llena de gritos que no se oían, pero se sentían bajo la piel. Era una presencia demoníaca. El sacerdote cayó. Los fieles corrieron, menos el niño. Samuel se quedó de pie. No alzó la voz, no extendió las manos, solo cerró los ojos, y creyó, como solo creen los que aún no han sido contaminados por el lenguaje. La sombra titubeó, retrocedió, y comenzó a llorar. Sí, a llorar, no de miedo, sino de algo más hondo, más roto, de memoria, porque en la fe muda de ese niño, el demonio sintió algo que no había sentido desde su caída, el eco de lo que fue, de cuando también él creía, de cuando también él cerraba los ojos para rezar. Samuel cayó de rodillas, no por debilidad, sino porque su cuerpo no podía contener la luz que acababa de dejar escapar. Y en el aire, una voz, rota, infantil, temblorosa, dijo: perdóname, por no haber recordado antes. La sombra se desvaneció, y en su lugar quedó solo una gota de agua, que al tocar el suelo, sonó como un versículo. Hay oraciones que no necesitan palabras, y hay almas que solo con existir, obligan al mal a arrodillarse. Episodio 12. La tumba donde el demonio va a rezar. Nadie sabe quién está enterrado allí, ni cuándo fue sepultado, ni por qué el mármol está caliente a las 3 a.m. aún en invierno. Solo se sabe una cosa: hay algo, o alguien,
que reza en esa tumba. Y no es humano. La primera en verlo fue una cuidadora del cementerio antiguo de San Ezequiel. Decía que cada viernes, al filo de la madrugada, una sombra alta y deforme aparecía entre las lápidas. No caminaba, se arrodillaba, frente a una tumba sin nombre, sin flores, sin fecha, solo una inscripción casi borrada por los años. Recuerdo lo que tú has olvidado. La sombra no hablaba, solo se inclinaba, y comenzaba a emitir un sonido bajo, profundo, que no era un llanto ni un canto, pero tenía la fuerza de ambos. Un sonido que hacía temblar la tierra bajo los pies, que hacía vibrar los crucifijos de las lápidas cercanas, y que hacía sangrar los oídos de los curiosos que se acercaban sin fe. Un monje se atrevió a espiarlo una noche. Anotó lo que vio antes de perder el habla para siempre. No reza como nosotros, no suplica, solo recuerda. Y cada recuerdo es una herida que se abre en su rostro. Una grieta, un eco. Un teólogo propuso una teoría. La tumba no es de un santo, tampoco de un mártir. Es de aquel al que el demonio amó antes de caer. Su espejo, su reflejo, el único que aún lo hace llorar. Y por eso vuelve, no para pedir perdón, no para escapar del infierno, sino porque cada viernes, durante unos minutos, el salmo que carga dentro deja de doler si lo recita allí. Y cuando termina, la sombra se desvanece, pero el mármol queda tibio, como si aún quedara algo rezando debajo. Incluso el mal más profundo tiene un altar secreto. Y a veces, ese altar es una tumba sin nombre, donde un demonio se arrodilla, para no olvidar que una vez fue otra cosa. Episodio 13, el salmo que Dios escribió en una lágrima. No está en ningún manuscrito. No fue copiado. No fue dictado. Fue llorado. Porque hay cosas que Dios no quiso decir en voz alta. Y una de ellas fue el Salmo 0. El Vaticano jamás lo admitirá. Pero existe una reliquia, pequeña, guardada en una caja de cristal blindado en las profundidades de los archivos sellados. Es una gota, una sola gota de agua suspendida, que no se evapora, no se congela. No cae, una lágrima, no humana, no angélica, divina. La leyenda dice que fue derramada el día en que el primero de los caídos eligió no obedecer. No por furia, no por castigo, por dolor, por pérdida. Y que esa lágrima no tocó el suelo. Se quedó flotando, temblando en el aire, como si contuviera algo que no podía ser dicho. Una oración sin voz, un recuerdo sin lengua. Un místico del siglo XII logró descifrar parte de lo que vibraba dentro de esa lágrima. No con ciencia, sino con silencio, y escribió lo siguiente en su lecho de muerte. El Salmo 0 no fue compuesto, fue sentido, y su letra no se escribe en papel, sino en quien ha amado lo suficiente como para perder la fe sin dejar de creer. Cuando un demonio escucha el Salmo 0, no arde, no grita, llora, porque reconoce su origen, porque en esa melodía no hay juicio, hay memoria, y en el centro de esa memoria está la lágrima. Cuentan que una vez, un exorcista se arrodilló frente a la vitrina donde se guarda. No rezó, solo la miró, y al salir del archivo, sus ojos no eran los mismos. No he visto a Dios, dijo, pero he visto algo peor, su dolor, porque cuando incluso el Creador llora, lo que cae de sus ojos no es agua, es verdad, y en esa verdad, descansa el único salmo que no se canta, sino que se siente llorar. Episodio 14, el apóstol que cantó el salmo en sueños. Su nombre fue borrado. No aparece en ningún evangelio. Ningún concilio lo menciona. Pero fue elegido. Y también, advertido. Fue el apóstol oculto. El que, según un códice apócrifo perdido en Alejandría, soñó con el Salmo 0 antes de que fuera nombrado. Y no solo lo escuchó, lo cantó, en sueños, durante 40 noches. Siempre igual, siempre temblando. Cuentan que al despertar, su rostro tenía rastros de lágrimas que no le pertenecían, y que sus dedos temblaban como si acabara de tocar un instrumento celestial o infernal. No hablaba de ello,
Hasta que una noche, le confesó a un escriba. No fue un sueño, fue un recuerdo que no era mío, pero que lloré como si lo hubiese vivido. Un día intentó transcribirlo. Solo una nota, un solo verso, y el pergamino se encendió. No con fuego, con luz. Una luz tan blanca, que volvió ciego al escriba. Desde entonces, el apóstol comprendió. Aquel salmo no debía escribirse, ni repetirse, solo sostenerse dentro, como una herida, o una promesa. Fue él quien, según la misma fuente, le susurró el salmo a Cristo en Getsemaní, cuando el Hijo temblaba de angustia y sudaba sangre, no para consolarlo, sino para recordarle lo que vendría, lo que siempre había estado escrito. Y Cristo, dicen, no respondió con palabras, solo con una lágrima, que cayó sobre la tierra, y dejó grabado en la piedra, un símbolo sin traducción. El apóstol oculto desapareció. Algunos dicen que fue exiliado, otros, que ascendió sin morir. Pero hay una carta que dejó escondida en una gruta sellada. Quien cante el salmo despierto, no regresará, porque el alma que pronuncia su último verso, no pertenece a este mundo, ni al siguiente. No todos los elegidos predican, algunos solo sueñan, y despiertan con un eco, que los separa del resto de los vivos. Episodio 15, el día que el demonio pidió perdón. Ningún exorcismo lo logró. Ningún sello lo contuvo. Ningún fuego lo hizo huir. Pero aquel día, se arrodilló. No por derrota, sino por algo más profundo, más temido, más imposible. El perdón. Ocurrió en un lugar donde no había cruces, ni altares. Solo un campo vacío, rodeado de silencio. Y en el centro, una niña. Tenía 9 años. No hablaba. No le habían enseñado a rezar, pero durante 14 noches consecutivas, soñó con el Salmo 0, y la última noche, lo cantó, despierta, sin abrir la boca. El aire se volvió denso. El cielo no se oscureció. Al contrario, se iluminó desde abajo. Una grieta invisible se abrió en el mundo, y desde ella emergió él, el que había llorado durante siglos, el que recordaba lo que todos los demás negaban, el demonio del Salmo. Pero no venía a poseer, ni a condenar. Venía a escuchar el canto completo, por primera vez desde su caída. Y lo hizo, de rodillas, temblando, con las manos sobre el pecho, como un niño que aún sabe lo que es amar. Cuando la niña llegó al último verso, una lágrima cayó del rostro del demonio. No ardía, brillaba. Y entonces, miró al cielo, y pidió perdón, con una voz que no era suya, sino la que tenía antes de ser sombra. Nadie respondió. Pero el viento cambió, y un coro invisible, ni humano ni angelical, entonó una sola nota. Recibido. La tierra se cerró, la luz se disipó, y la niña cayó en silencio. Desde entonces, nadie lo ha visto, porque cuando un demonio es perdonado, deja de serlo, y regresa, a donde las oraciones nunca dejaron de buscarlo. No hay salmo maldito, solo hay cantos que aún duelen, porque fueron escritos antes del juicio, y cuando se cantan completos, incluso el infierno se arrodilla.
Epílogo, lo que nadie se atrevió a cantar. Nadie lo dijo en voz alta. Nadie lo escribió completo. Nadie, excepto los que ya no existen en este lado del tiempo. Porque el Salmo 0 no fue compuesto para el hombre, ni para el ángel, ni para el demonio. Fue compuesto para lo que viene después, para lo que nos observa entre los rezos, para lo que llora en silencio cada vez que alguien recuerda lo que fue, antes de ser. Y aún hoy, en ciertas noches sin luna, si escuchas con el alma, quizás oigas un verso, un susurro, una melodía escondida en el viento. Pero cuidado, si logras entenderlo, no volverás a ver la fe igual, porque sabrás que el primer llanto no vino del hombre, ni del infierno, sino de Dios mismo. Vela el demonio lloró, y al final, fuimos nosotros los que debimos pedir perdón. Bele,